Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 4 conformado por Evelyn Morgado, Mónica Ortega, Enrique Fregoso, Ángel Tavares y su servidor Juan Carlos Martínez. Hoy nos tocó exponer sobre la ley de Amagat. Es un tema muy interesante ya que nos habla de los volúmenes parciales. En 1880 se publica esta ley que gracias a Emile Hilard Amagat llevaría su nombre, también conocida como ley de los volúmenes parciales. eh, Al referirse de parcialidades, vamos a decir que tenemos parcialidades que harán un total. Entonces, nos dice que son volúmenes parciales y se entienden como aquellos que serían ocupados por los componentes individuales de la mezcla a una presión y a temperaturas dadas. Aquí nos dice que es una ley en la que se establece una expresión experimental que calcula el volumen de los gases marcándolos en una magnitud extensiva dentro de la física. Al referirse a magnitud extensiva nos dice que va a depender de otros factores como temperatura, presión y algunos otros factores. Se puede decir que esta ley es la ayuda a establecer una mezcla en cuanto a los gases, ya que puede calcularse de cada gas ocupa su respectivo volumen, en donde el resto de los gases no están totalmente presentes, y es que se pueden marcar que no tiene presencia alguna. Esta ley indica que el volumen total de una mezcla de gases es igual a la suma de volúmenes parciales. Aquí como lo vemos tenemos un volumen parcial A más un volumen parcial B más un volumen parcial C. Cada color es un volumen parcial. La suma de todos estos volúmenes nos van a dar un volumen total. Nos dice, es decir, el volumen se especifica de una manera determinada por medio del gas y que se calcula a través de una mezcla que se denomina volumen parcial. Ya lo vimos, cada bolita es un volumen parcial. Aunque el total de ese volumen de la mezcla se puede calcular fácilmente sumando todos esos volúmenes parciales que componen un total de gases. Ya lo vimos, aquí tenemos nuestra fórmula. Recordemos que son, va a depender de temperatura y va a depender de la presión. Nos dice, ¿cuál es su fórmula? Considere el caso en que los dos gases, gas A y gas B, están en un recipiente con presión. El volumen ejercido por el gas A, de acuerdo con la ecuación del gas ideal. Y aquí nos muestran esta fórmula, que nuestro volumen parcial de A va a ser igual a los moles de A presentes y la ecuación que ya conocemos, la ecuación del gas ideal, que es PV igual a RT. Y nos dice donde Na es el número de moles que ya lo explicamos y va a ser la misma ecuación para ambas. O sea, el volumen parcial de B es igual al número de moles de B por PVRT. Continuamos y nos dice que en una mezcla de gases A y B, el volumen total es el resultado de sumar los volúmenes parciales de ambos tipos de moléculas A y B. Por tanto, de acuerdo con la ley de Amagat, tenemos que el volumen total va a ser el volumen parcial de A más el volumen parcial de B. Aquí volumen total igual a número de moles de A, nuestra ecuación de gas ideal, y lo mismo pero ahora con los moles de B, de nuestro gas parcial de B, y nos daría esta fórmula. El volumen total depende solo del número total de moles de gas presente, no de la naturaleza de las moléculas de gas. En general, el volumen total de una mezcla es volumen total igual a volumen 1 más volumen 2 más volumen 3, volumen n veces las parcialidades de volúmenes que existan. Nos dice donde volumen 1 más volumen 2 más volumen 3 son los volúmenes parciales de los componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya mencionamos que no importa. Para saber cómo está relacionado cada volumen parcial con el volumen total. O sea, qué espacio consideran, qué espacio ocupan en el volumen total. Y se considera de nuevo el caso de la mezcla A y B. Y aquí tenemos que nuestro volumen de A, volumen parcial de A entre el volumen total, y nos dan la fórmula para terminar con nuestra fracción molar de A. X subíndice A se denomina la fracción volumen del gas A o del volumen gas B, dependiendo cuál vayamos a determinar. La fracción volumen es una cantidad adimensional que va a ser expresada con relación del volumen parcial al volumen total. Su valor siempre va a ser menor a 1, no puede ser mayor a 1. El volumen parcial de A y B se pueden
expresar como volumen parcial de A igual a fracción molar de A por volumen total, y asimismo con V. ¿Dónde se aplica la ley de Amagat? Esta ley es muy útil en el análisis de mezclas de gases en campos como lo son la medicina, en el área industrial o en el área de ingenierías. Como podemos ver, pues en el área de ingeniería es donde es más frecuente que se utilice. La ley de Amagat también es aplicada en el aire de la atmósfera, en algunos tanques de oxígeno con nitrógeno, esto es para un uso medicinal, en la mezcla de monodióxido de carbono expulsado de motores de gasolina, en mezclas de diversos gases en el área industrial, motores de combustión interna, gas-aire, y en gas interestelar, que es una mezcla mayormente de hidrógeno y helio. Para reforzar lo que se explicó anteriormente, sabemos que la ley de Amagat se refiere al estudio de la mezcla de gases ideales. Es similar a la ley de Dalton, pero esta utiliza los volúmenes parciales como concepto principal. Para reforzar estos conocimientos vamos a hacer un ejercicio, el cual dice, una mezcla de 0.197 moles de dióxido de carbono y 0.00278 moles de agua están a 30 grados Celsius en un tanque de 3 litros. ¿Cuál es el volumen parcial de cada gas? Tenemos que saber que para estos ejercicios los elementos que intervienen siempre tienen que ser gases. Bueno, anotamos primero los datos que tenemos, que la constante universal es de 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, los moles de CO2 que ya nos dio el ejercicio, los moles de H2O, la temperatura que es de 30 grados Celsius, que se convierten a Kelvin y son 303 Kelvin, el volumen son 3 litros. Bueno, lo calculamos esto a partir de la fórmula de gases ideales, que es PV es igual a nRT. Antes tenemos que calcular la presión total que ocupa la mezcla. Para esto tenemos que despejar la fórmula de gases ideales y nos queda que P es igual a nRT sobre el volumen. Y pues para calcular esto se tienen que tomar en cuenta la presión parcial de cada uno de los gases. Para esto sumamos los moles de los gases y tenemos que nos da 0.19978. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula que despejamos de los gases ideales. Entonces tenemos que la presión es igual a la suma de los moles que calculamos anteriormente, que es 0.19978 por la constante universal, por la temperatura, esto entre el volumen total, y nos da un resultado de 1.6665 atmósferas. Después tenemos que calcular el volumen parcial de cada gas. Esto es con la fórmula igual despejada de gases ideales, pero ahora vamos a despejar el volumen. Y nos queda que el volumen es igual a nRT entre P, o sea, entre la presión. Bueno, el volumen parcial de CO2 tenemos que tomar en cuenta pues los moles que nos dio el problema por la constante universal, por la temperatura, entre la presión que calculamos en la parte de arriba, que es de 1.6566 y nos da un total de 2.9582. El volumen parcial de H2O es igual, pues tomamos en cuenta los moles que nos dio el problema por la constante universal, por la temperatura entre la presión y nos da un total de 0.0417. Para saber si lo hicimos de manera correcta, podemos sumar los volúmenes de cada gas y esta suma nos debe dar el total del volumen, que en este caso son 3 litros. Y si sumamos 2.9582 más 0.0417, pues nos da un total de 3. Aquí tenemos otro ejercicio. Este es para que lo resuelvan ustedes.
Anotamos los datos que son necesarios como la constante universal, la masa molecular de cada elemento, así como su porcentaje en peso, esto para poder calcular los moles de cada uno, la temperatura que se convierte de grados Celsius a Kelvin, que son 320 Kelvin. En este caso no es necesario que calculemos la presión como en el ejercicio anterior, porque aquí ya te la da el problema. Y pues se tiene que resolver utilizando esta fórmula que está aquí, que es volumen parcial igual a los moles de cada componente por la constante universal por la temperatura entre la presión. Conclusiones. En nuestra vida estamos en constante contacto con los gases. Un ejemplo es que siempre está presente en nuestra vida cotidiana en el intercambio de gases en nuestro cuerpo, como lo es el intercambio de dióxido de carbono por el oxígeno, o sea, en la respiración, y no solamente en nuestro cuerpo, sino también en el medio ambiente, como lo es en el aire, que en su composición se encuentra nitrógeno y oxígeno gaseoso. El estudio de los gases ha sido muy extenso, ya que es de vital importancia conocer cómo juega un papel importante tanto en la vida como en ciertas reacciones y en diferentes áreas. En este caso, una de las investigaciones de los gases es sobre la ley de Amagat. Esta ley tiene mucho parecido a la ley de Dalton, que trata sobre las presiones parciales de cada gas dentro de un recipiente, solo que en la ley de Amagat se basa en los volúmenes de los gases ideales, y a pesar de que en ambos casos se utiliza una fórmula muy parecida, el concepto es diferente, pues uno trata sobre la presión que ejercen los gases y el otro es el volumen de los gases. De acuerdo a esta fórmula podemos calcular el volumen parcial de ciertos gases dentro de un recipiente o conocer la suma total de los gases en dicho recipiente. Con este proyecto el principal propósito fue presentar dicha ley y también mostrar algunos ejercicios de cómo se utiliza en problemas cotidianos o dentro de los laboratorios al momento de experimentar con los gases, así como también darle utilidad a la ley utilizando la fórmula general de los gases ideales. Para finalizar, estas son las bibliografías que consultamos para la realización de este trabajo. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.